cuando quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión, teniendo en cuenta las graves acusaciones que se han vertido contra Euskal Herria Bildu, mi formación, y teniendo en cuenta que ayer mismo recordaba esto que Albert Camus hablaba de la filosofía del absurdo, el absurdismo, decía él. Hoy hemos visto al portavoz de la ultraderecha difamando a mi formación, vinculando al independentismo catalán con el terrorismo, pero sepan ustedes que para el absurdo, lo curioso del caso, que el único diputado de esta Cámara, de los 350 diputados de esta Cámara, que ha sido condenado por hechos de terrorismo bajo la legislación antiterrorista ha sido precisamente este señor, que fue condenado por acabar, por explotar la sede de una formación política que se llamaba UCD, condenado por la justicia española. Luego hizo algo más curioso, ¿no?, que es quemar la figura de Juan Carlos I en un museo de cera, por lo cual también se le reprocharon esos hechos. Y siguiendo la lógica de este diputado, él mismo sería un terrorista y, por lo tanto, lo que cabe con su lógica sería invitarle a que se autocondene y a que se autodisuelva. Dicho esto, señor Villarejo, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Yo no he dicho nada de eso, señoría. No, era relativo a un diputado de la extrema derecha, que no se ha debido preparar bien la intervención. Como sabe usted, señor Villarejo, siempre que viene usted nos lo pasamos bien, no hay que negar. Se lo agradezco, señoría. También es cierto que no facilita muchas pruebas de lo que dice y siempre nos deja con la incógnita. ¿Qué quiere? ¿Traiga un baúl o algo, señoría? No, una llave USB, señor Villarejo. Su señoría, hable con el juzgado que tiene trabado, intervenido mi archivo y que no me da una copia. Bueno, el principio de contradicción, que es fundamental, no se cumple. Los fiscales tienen armas para atacarme y mi defensa no la tiene. Cuando yo consiga una copia, con mucho gusto se la haré llegar. Vamos al grano, señor Si me permite Villarejo. su señoría, claro. Obviamente. Lo lío. Mire, muchas veces Señoría, nos deja con la duda de algunas de las afirmaciones que hace, ¿no? Pero es cierto que usted ha afirmado en numerosas ocasiones que usted actuó como agente de inteligencia desde que volvió al Cuerpo de Policía Nacional en el año 93 y que el comisario general de Información, el señor Pereiro Blanco, que usted conocerá bien, en esta misma Cámara negó la existencia de agentes. ¿Quién el dice? Señor Pereiro Blanco, comisario general de Información, negó que existan en la Policía Nacional agentes de inteligencia y nos dijo que solamente existían los agentes encubiertos y los testigos protegidos. Pero, curiosamente, la Policía Nacional, en un informe relativo a la infiltración de agentes de inteligencia en el independentismo catalán, reconocían cuáles son las instrucciones y protocolos de actuación. Usted, en la última comparecencia en esta Cámara, vino a decir que no solamente usted era un agente de inteligencia que ha trabajado durante tantos años, sino que había otros. Es más, dijo que iba a dar nombres para que quedara en evidencia que estaban trabajando también con empresas. Yo le animo, si quiere, a que dé algún nombre de alguna empresa, no sé si el presente, para no ponerles en riesgo, pero del pasado, que se pueda probar que usted no estaba solo y que había también agentes que hacían lo mismo que usted. Señoría, digamos que recibí el consejo, digamos, del juzgado donde tengo tantas causas, de que determinadas actuaciones que estaban aún secretas, si yo las sacaba a la luz, incurriría en un nuevo delito, etcétera, etcétera. Y lamentablemente... ¿Alguna pista nos podrá dar? No, alguna pista la ha dado su señoría perfectamente. Se lo he dejado... Es decir, mire, le digo una cosa. Ese señor que usted ha mencionado fue el que me puso a mí los micrófonos para la detención en Grecia. Fíjese si él sabía de mi existencia, que él además luego le vi en varias ocasiones y que... ¿Es de los que le saluda o los que le aparta? No me he cruzado con él. Pero también le digo que hay muy buenos amigos dentro del CNI, dentro de Policía y Guardia Civil, que me ven a escondidas, eso sí, para evitar ser represaliado y que afortunadamente me están dando cierto aliento, lo cual para mí es muy reconfortante. Otra pregunta. Le he visto interesado en hablar del CNI. Durante toda la tarde los ha mencionado en numerosas ocasiones. Y mire, una noticia curiosa, que no ha tenido mucha relevancia, yo no se la he mencionado, es que salió publicado en un diario que la actual
directora del Centro Nacional de Inteligencia, la señora Casteleiro, se reunió en numerosas ocasiones con usted. Es más, llegó a intentar que usted mediara con la señora Cospedal para que fuera ella elegida como directora del centro con el cambio de gobierno dentro del Partido Popular en las elecciones del 2016. ¿Desde cuándo conoce usted a la señora Casteleiro? ¿Lo recuerda? Pues conozco de su existencia, fíjese, desde el año creo que fue 83 o así, que es cuando ella entra en el CNI, porque además coincide con un gran amigo de Policía Nacional que también ingresa, y yo asisto al acto aquel de la jura, digamos. Yo he mencionado el CNI, pero ese 15% de agentes de campo que se juegan la vida y tal, no tienen por qué, digamos, ser enturbiados por esa otra actuación burocrática de lo que es el pasillaje, etcétera, etcétera. Es decir, yo le tengo un profundo respeto al CNI, un gran respeto, considero que es una unidad fundamental. Lo que no me gusta, nunca me gustó, es la utilización de sus altos mandos en este tipo de operaciones. ¿Y la actual alto mando? Bueno, esta señora, yo tenía con ella unas relaciones muy correctas, pero bueno, imagino que le ha parecido más oportuno pegarse a la señora Margarita Robles que a un servidor. Prueba de ello es que ya en la declaración, digamos, que hizo en el testimonio, en el primer juicio que celebré y que afortunadamente ganemos, pues prácticamente decía que no me conocía, ¿no? ¿Y usted se ha reunido con ella en los últimos años? No, pues, imagínese, bajo ningún... Digo, anteriormente a su detención en el año 2017. He tenido, bueno, y además he tenido hasta comida de 6 y 7 horas de gran sobremesa. ¿Pero como amigos o de trabajo? Bueno, como personas que se conocen y que además hablan de trabajo, pero también hablan de anécdotas, digamos, en el ambiente distendido que es una comida. ¿Y no le parece curioso que haya llegado a ser denominada o elegida directora cuando estuvo usted mediando por ella ante la señora Cospedal? La verdad es que me sorprende, me sorprende porque todas las personas que se le han relacionado conmigo o han sido defenestrados o se le han apartado. Yo, si le digo la verdad, esta señora es de la categoría de las agentes de campo, de las piernas que se llaman en argot, y me gusta desde mi punto de vista profesional y personal mucho más que Paz Esteban, que era, bueno, con todo respeto, una burócrata. Era además la secretaria personal de San Roldán, que cuando él se marchó la dejó allí para él seguir manejando la situación. Y en relación a lo que nos concierne hoy de la Operación Cataluña, ¿usted trabajó algo con la señora Casteleiro en algún momento? Creo que en aquella ocasión esta señora estaba en otras funciones. En el CITCO. Por ejemplo. Y no tocaron para Fundamentalmente tuvimos alguna relación con el tema de terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Bien. Colateralmente, esta señora sí supo digamos, la información que yo aporté sobre el atentado que lamentablemente luego sufrió Cataluña en agosto del 2017. ¿Y no tuvo ninguna reacción antes? Bueno, ella dependía del director. El director es el que tomó la decisión de que todo lo que viniera de mí no tenía validez, ¿no? En fin, y yendo a la Operación Cataluña, que es en lo que debíamos centrarnos hoy, me gustaría saber cuándo fueron las primeras reuniones que usted tuvo con los miembros del Gobierno para que le encargaron las funciones relativas a desarrollar en Cataluña. ¿Cuándo fueron? Creo que ya se lo contesté a señora Cecilia, me parece. No sé, fue abril, mayo, junio del 2012, más o menos. Por lo que se ha venido reflejado en la prensa de lo que llaman la agenda o diario, es que las primeras reuniones las tuvo 10 días después de la diada del 2012, en septiembre, calcularemos el 21 de septiembre, con el señor Pino, con el DAO, y también con el que era jefe de gabinete, el señor Fernández Díaz, con el señor Francisco Martínez. ¿Qué le encargaron exactamente? Perdón, señoría, quiero, insisto, corregir, no sé lo que sale
en la prensa y tal, yo sé lo que yo he hecho. Yo me recuerda lo que decía Gorcho Mar, ¿no? Cuando le pillaron una infidelidad. ¿A quién vas a creer? ¿Lo que están viendo tus ojos o lo que yo te estoy contando, ¿no? Es decir, yo sé con quién me vi, vale, y sé cuándo me vi, y por lo tanto, lo que diga algún villarejólogo por ahí, bueno... No, lo decía de su agenda, pero bueno, da igual. No, de mi diario es que la gente interpreta mi diario como interpretan la Biblia. Es una cosa muy curiosa. Pero a mí no me preguntan por el contenido. Yo cada vez que me han preguntado judicialmente el contenido del diario, obtenido, por cierto, ilegalmente, en una pieza que considero ilegal. Señor Villarejo, ¿con quiénes se reunió usted para hablar de la Operación Cataluña? Pues tuve varias reuniones. Las primeras. Primeras reuniones, no recuerdo si en esta estuvo el ministro, pero lo que sí estuvo en casi todas era el secretario de Estado, el director, en algunas, en otras no, el DAO, 3 coroneles del CNI y un coronel de la Guardia Civil. ¿Y con quiénes más? Dos del CNI y uno de... ¿Con qué otros agentes se realizaban estas reuniones? ¿Solo con usted o con otros agentes? Bueno, yo tenía el apartado de inteligencia un poco y de coordinación. Como tenía buenas relaciones con el CNI, pues era un poco el que limpiaba ciertas tensiones que había y era un poco el mediador, pero no me refiero ahora al Tito Berni, digo, vamos, la persona que de alguna manera... hablaba con uno y con otro, porque todo el mundo quería apuntarse. Señor Villarejo, ¿qué le encargaron a usted? Pues funciones de inteligencia, averiguar cosas que tuvieran interés para desmontar el proceso independentista. Vale, y también realizar informes apócrifos o denunciar como... Pero usted, en una de las conversaciones que ha salido, reflejada también en la prensa, es que ponía en valor que una filtración de un informe de la UDEF, que luego estuvo sin firma, se había filtrado... Un borrador. Y se supone que era obra suya, ¿verdad? No. Ya he dicho aquí en esta sede, que cuando yo tuve acceso al contenido de ese borrador, que nunca informe, vi que parte de esa información formaba parte de la nota de inteligencia que yo había elaborado. Otra cosa, usted dijo en esta Cámara, en su segunda comparecencia, que a usted le dijeron que iba a ir por su cuenta, pero que si le pillaban, que era responsabilidad suya, que no iba a tener apoyo del Gobierno. Esto no es contradictorio con haber tenido reuniones, como está reflejado con parte de toda la estructura, con otros agentes policiales. Bueno, eso se dice siempre, que tienes que realizar actuaciones delicadas. Oye, si te pillan, nosotros lo negaremos. Me ha pasado en muchas ocasiones. Me pasó con el Alacrana, me pasó con 20.000 operaciones que hice en Burkina Faso, me pasó en Somalia, me ha pasado en muchos sitios. Oye, si te pillan y tal. Entonces, no es una contradicción, señoría. Es que ellos siempre se cuidan de que no les involucre nunca. Perdone que sea cortante, pero tengo bastantes preguntas. El tiempo es limitado. Me gustaría estar mucho tiempo, pero el tiempo es limitado. Sobre el señor Artur Mas, ¿le encargaron algo? Ya sabe que hubo una campaña en las elecciones de 2012 para vincularle con cuentas en Suiza que nunca se demostraron y que era coincidente en el tiempo con otras informaciones. Por eso quiero saber, como usted ya estaba trabajando, si realizó alguna tipo de información pues era uno de los objetivos fundamentales. No recuerdo exactamente el alcance de las informaciones que conseguí, pero todos sabíamos que en realidad era el testaferro, por así decirlo, del Pujol, del expresidente, ¿no? Era la persona que ahí estaba puesto, pero que en realidad era casi como una marioneta que manejaba todavía el expresidente. Entonces era un objetivo importante. Y otra curiosidad, se centró su trabajo mucho en el señor Pujol, pero el señor Pujol ya había abandonado hacía años la política. Por lo cual, ¿en qué creía usted que podía afectar tanto al independentismo, una figura histórica, pero que no estaba vinculada con el independentismo de ese momento, que no estaban gobernando? Las instrucciones que recibí en ese sentido, probablemente porque existía hasta entonces una especie de entente cordial entre los distintos gobiernos y el señor Pujol, y alguien debió entender en el gobierno del señor Rajoy de que ese entente cordial había desaparecido porque estaba activando una serie de resortes no nacionalistas sino independentistas, y por lo tanto entendían que era así. Y otra pregunta, ¿por qué Banca Privada de Andorra, cuando usted, ya ha salido hoy publicado, sospechaba o tenía informaciones
que lo que había que investigar era, a ver si me sé el nombre, Andbank. ¿Y por qué el banco de banca de Andorra cuando usted consideraba que no era la importante? Pues nunca me lo dijeron. Yo hice esa proposición, como ya le digo, porque tenía una fuente que me ofrecía, igual que la lista Falciani, una relación de posible tal, y yo lo ofrecí y me dijeron que no. ¿Y por qué cree usted que una vez de que el banca privada de Andorra colaboró o facilitó cierta información, por qué aún así fueron a por ellos? ¿Qué sentido tenía acabar con un banco que estaba colaborando? Bueno, desconozco. Bueno, puede ser, forma parte de la torpeza del Partido Popular, ¿no? Que siempre hace lo que quiere su enemigo. Entonces... Y otra pregunta. Usted ha dicho al señor Legarda que con los hermanos Cierco no ha estado nunca. Nunca. ¿Alguna vez le contrataron sus servicios? Jamás. Y ha contactado con su abogado, que seguro que le conoce, el Largo, el señor Iglesias, para hacer alguna labor de intermediación por ellos. Mire, yo he hablado con el señor Iglesias en más de una ocasión. Últimamente, si se refiere a lo que se refiere su señoría, es estando ya jubilado, de abogado a abogado. Por lo tanto, entiendo. Pero no en relación a banca privada. No le voy a contestar, digamos, el contenido de las conversaciones por una razón fundamental. Está con la incógnita, señor Villarejo. No es una incógnita. Es que mis principios deontológicos como abogado, yo lo que hable con otro letrado, entiéndalo. Bueno. Pues vamos a otra pregunta. La señora Cospedal le pidió en el año 2014 un informe sobre Esquerra Republicana de Cataluña, según las notas, que es cierto que para entenderlas hace falta ser experto en caligrafía. Villarejólogo de la vida. Pero hay foto, tampoco hay que ser tan villarejólogo. Es difícil de entender, pero se entiende. Y también pone que le debía 100.000 euros. Luego aquí... En esta Cámara dijo que le debían 300.000. No aumentó un poco usted la factura. Pero ¿nos puede decir si hizo eso? Probablemente en esa anotación eran 100.000, pero hay otras anotaciones que no lo habrán visto. ¿Y le pagó o no le pagó? Me temo que no. Pero eran fondos reservados que, como el señor San Roldán no se fiaba demasiado de mi discreción, no sé por qué, lo hacían llegar a través, digamos, de una serie de elementos, entre ellos... ¿Y por qué la señora Cospedal, si no tenía ni en su cargo? Porque ella era la que, en teoría, mantenía relaciones con la señora Soraya, que era la vicepresidenta. Pero no se llevaban tan bien, ¿no? Aparentemente no se llevaban. Bueno, se llevaban bien hasta que optaron por suceder al señor Rajoy... Sí, claro. Le voy a hacer algunas preguntas porque tengo que acabar, son más cortas. Son curiosidad de elementos que ha facilitado usted en esta Cámara, que nos hemos quedado todos diciendo que diga algo más. Y como algún anuncio que le iba a decir en el juicio, y que yo sepa, le he seguido un poco por la prensa, no lo dijo, pues a ver si nos lo quiere aclarar hoy. Usted en la última comparecencia en esta Cámara vino a decir que usted, que volvió a la policía en el año 93, ayudó a blanquear varios hechos del GAL, del terrorismo de Estado, del Partido Socialista. Es cierto. ¿Nos puede decir alguno de esos hechos que usted ayudó a blanquear, que nos calificó de errores del gobierno? Fundamentalmente fueron actuaciones equivocadas como no pagar a informadores franceses lo que se le había prometido, provocar que determinados mercenarios terminaran por dar datos y tal, y lo que trataba era un poco de tranquilizarlo, avisar o advertir. ¿Algún dato concreto, que pueda servir como ejemplo y decir, pues el señor Villarejo actuó en esta causa, por lo cual está claro que tuvo actuaciones y responsabilidades? Por ejemplo, puedo decir que me pidieron, entre otras cosas, borrar lo máximo posible cualquier actuación positiva que hubiera tenido el señor Amedo para que fuera, digamos, él el chivo expiatorio de todo. Vale. Y como consecuencia de eso, pues así se hizo. Dos preguntas más. Usted para ir finalizando. Sí, para ir finalizando. Usted habló de la unidad PI de eliminación de personas, que nos quedamos todos muy sorprendidos, y no porque nos sorprenda que el Estado haya acabado con la vida de personas, sino porque eso está una unidad con este nombre. Pero curiosamente, ¿sabe cuándo me acordé de usted? Cuando el pasado diciembre leí una entrevista al señor Belloc, donde él mismo decía que cuando era ministro, él temía que el CSIC asesinara a Roldán
para que no tirara de la manta. ¿Me acordé de usted, señor Villarejo? Y dije, mire, Pues me alegro. ¿nos puede poner algún ejemplo que conozca usted de eliminación de personas por esa unidad o por elementos del Estado? Si la Señoría, conoce será por algo, ¿no? Si la señoría, lo conoce- que no quiero que mañana estos, digamos, cobardes felones que hablan de mí diciendo que yo soy un mentiroso tal, no quiero que darle ningún pie a ello. Pregúntele al señor Belloc, que probablemente le va a informar. Hay una serie de personas que han, digamos, muerto de una manera muy sorprendente. Le hablaré, pues, por ejemplo, ¿qué quería decir? El fiscal general, el señor Maza, que murió tal, o el señor, el magistrado que ya hablé en su día, que decían, pero ¿quién es este y tal? Que investigué ese tema, de un señor, el señor Jambrina, que ha muerto recientemente, que además era una persona que antes de morir, porque estaba enfermo, quería hablar. O sea... Señor Villarejo, la última. Usted ha dicho que la audiencia le retiró todos sus documentos, toda la información, y no tiene nada. Pero luego hubo, cuando usted estaba preso en Extremera, hubo una operación policial, que entraron además, porque se le acusaba a usted de estar intentando vender información, estando en la cárcel, por medio de algunos intermediarios, a otras personas incluidas de información de Operación Cataluña. Y hay abogados que dicen que se les ofreció, a cambio de cierta cantidad monetaria, información. No me dirá usted que no tiene información en el extranjero si estaba intentando negociar con la información. Señoría, yo no estaba negociando con nadie. Lo que ocurre es que un preso, que además era un funcionario de prisiones, que por las tardes se dedicaba a atracar, cuando recibió una carta de uno de los hijos de Pujol, pues pensó en el 2018 que se dirigió a los señor Pujol. El señor Pujol le puso en contacto con el señor Martel y el señor Martel delegó en un señor que se llama Francisco Marco, que se hizo pasar por abogado del despacho Martel. Y él es el que activó todo ese tema. No hay ninguna sola prueba de mi actuación, de mi participación. No, usted no, que estaba en la cárcel, no podía... Pero ni siquiera... Pero yo hablaba por teléfono. Mire, todas las conversaciones que intentaron implicar a mi esposa, sorprendentemente todas se borraron. Decían que había problemas técnicos. Qué cosas, ¿no? Y como tengo que acabar, señor tiene que acabar, Villarejo, usted dijo que iba a dar pruebas de la operación Farinelli, que le dan hormonas femeninas al rey emérito. Dijo que aportaría pruebas en el juicio, no las aportó. ¿Las va a aportar? Perdone. Lo dijo aquí, tengo que acabar, no sé si... Perdone, hay un dato fundamental, que creo que han salido en las conversaciones de la propia Corina. La señora Larsen, ella misma explica... ¿Cómo? Pero que dijo que las iba a dar usted, que las tenía. Bueno, no, que las tenía, no, que esperaba que en el juzgado... Ahora mismo se las da, pero ya terminamos. Esperaba que en la audiencia me facilitaran una copia. Yo llevo más de 2 años en libertad, afortunadamente, no he huido, como habrá visto. Bueno, como decían hay apuestas por ahí que dicen que sí, si bueno, le condenan que va a escapar. Pero bueno. Llevo 2 años y pico, ¿no? Esas apuestas las perderán todos. Pues le agradezco su comprensión. Señor presidente, por alusiones directas en defensa del derecho al honor. Después, al finalizar la sesión... ¿Me dará usted la palabra cuando termine la sesión?